Bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 7, la victoria de Cristo sobre la muerte. El versículo de memoria lo acabamos de ver en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Jesús venció a la muerte, venció el pecado a través de su muerte en la cruz. Sin su muerte, el asunto del pecado no hubiese sido resuelto. El pecado había sido clavado en la cruz. Ya no había más que contradecir a Dios. Satanás había perdido la batalla. Sin embargo, en apariencia, cuando Jesús estuvo colgado en la cruz, el enemigo pensó que había acabado con toda la oportunidad de la humanidad de poder ser redimido. Porque un Dios que viene a esta tierra a morir por la humanidad era incompleto su labor si Jesús no hubiese resucitado. De tal manera que Satanás, después del tercer día, como Jesús lo había anunciado, Jesús resucita. Satanás entonces ahora pierde completamente la batalla, porque ahora Jesús gana ya no sobre el pecado, ahora gana también sobre la muerte. El asunto de la resurrección debería ser un asunto de vital importancia para nuestra vida de devoción. La resurrección de Jesús es el sello que marca la victoria definitiva entonces sobre el pecado y la muerte. Y es también una garantía sobre nuestra propia resurrección. El asunto entonces de que Jesús resucitó debería ser un tema que debería ser estudiado constantemente por nosotros. Durante esta semana, el autor de Escuela Sabática nos ayudó a entender estos conceptos, pero sobre todo, qué importancia y trascendencia tiene la resolución para mi propia vida. Vamos a ir poco a poco avanzando sobre este estudio. Acompáñame al primer versículo que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 66. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Vamos a entender la idea de los dirigentes judíos al crucificar a Jesús. Jesús había anticipado su muerte, sí. Incluso había señalado que al tercer día resucitaría. Cuando Jesús muere, es bajado de la cruz y es sepultado. Entonces, en la mente de los dirigentes judíos surgió una duda. ¿Jesús cumpliría su palabra? Pero ellos no quisieron aceptar que el asunto de la resurrección de Jesús se iba a convertir en una realidad. Ellos tenían miedo que los discípulos en la oscuridad de la noche, en la madrugada, fueran a la tumba y sacaran el cuerpo de Jesús y de esa manera cumplieran las palabras que él había profetizado. Y aún entonces él podría contradecir en un momento dado lo que Jesús había dicho. Una piedra, un sello, fueron solicitados por los dirigentes judíos. Es más, también pidieron una guardia. No solamente fue un guardia, fue una guardia completa, la que estaba protegiendo la tumba de Jesús. Todos estos medios fueron utilizados para impedir en la mente de los judíos que Jesús fuera, el cuerpo de Jesús fuera tomado por sus discípulos. Pero dense cuenta que los discípulos de Jesús eran un puñado de cobardes que lo había dejado solo. ¿Cuál era el miedo entonces real de los dirigentes judíos? Todos los que habían acompañado a Jesús en el momento de su arresto habían corrido despavoridos y se mantenían alejados de todos los acontecimientos que rodearon la muerte de Jesús. Entonces ellos no tenían en realidad miedo a los discípulos, era solo un pretexto. ¿Cuál era realmente el miedo que infundía en ellos el tener a Jesús en la tumba? Pues era precisamente que Él era
Dios. En su mente, los judíos habían aceptado ya que Jesús podía cumplir su palabra, podía resucitar. Hay muchas explicaciones que el mundo no religioso o algunos quizás religiosos también quieren darle al asunto de la sepultura de Jesús. Algunos dicen que quizás Jesús no había muerto, sino que estaba en un estado catatónico, en un estado aparente de muerte y había sido sepultado, como no fue trabajado su cuerpo para que se fuera sepultado como tal, podemos decirlo como una preparación completa de su cuerpo. Entonces, ellos decían, bueno, quizás se iba a levantar. Algunas personas religiosas o no religiosas en el mundo para justificar la resurrección dicen, bueno, que quizás Jesús realmente fue rescatado por los mismos romanos. Muchas teorías inverosímiles se han dicho respecto a la resurrección de Jesús con tal de no aceptar que un hombre que había muerto un viernes estuvo sepultado como tal y resucitaría en 3 días. Es imposible de creer esto. Hemos visto en otras semanas cómo en el Antiguo Testamento Dios había resucitado niños, había resucitado jóvenes. El mismo Jesús había resucitado al hijo de la viuda de Naín, había resucitado a la hija de Jairo, incluso al mismo Lázaro. Entonces, el asunto de la resurrección era algo real. Y los judíos no podían negar que era una posibilidad que Jesús lo hiciera también. ¿Ok? Instigados por Satanás, lo que realmente los judíos querían impedir era que Jesús mismo saliera de la tumba. Por eso el sello, por eso la piedra, por eso los soldados, por eso tantos obstáculos, tantas medidas para que Jesús no cumpliera su promesa. ¿Cómo es posible que dirigentes judíos, personas religiosas, se opusieran tanto al cumplimiento de las palabras de ese hombre? Ese hombre que según ellos era un blasfemo, que era un falso, que era un mentiroso. Entonces ellos aceptaban el poder de Jesús inconscientemente o muy a profundidad sin querer confesarlo, habían entendido que Él era verdaderamente Dios. Entonces, para que no quedara tela de duda respecto de la resurrección de Jesús, porque incluso después de su resurrección, cuando ya la tumba estaba vacía, los dirigentes pagaron a los soldados romanos para que mintieran. Vamos a ver esto, acompáñame rápidamente al siguiente versículo. Lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 2. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. La piedra, el sello, los guardias temblaron ante la presencia de un solo ángel de Dios. Al llamado del Padre, el Hijo recuperó la vida que había entregado. Los ancianos entonces, recurriendo a soborno, intentaron que el pueblo creyera en lo imposible. Unos soldados habían dormido, mientras los discípulos habían rodado la pesada y ruidosa piedra y se llevaban el cuerpo de Jesús. Trataron de callar las voces de aquellos que fueron testigos presenciales de ese evento. Cuando los soldados vieron al ángel, cuando la piedra se removió, cayeron como muertos, dice la Biblia. O sea, pero les levantaron después y tenían que hablar de lo que habían visto. Qué increíble es que los primeros testigos de la resurrección de Jesús fueron precisamente los romanos, algo que quizás proféticamente también tiene que ver mucho con nosotros. Que los intentos humanos entonces de impedir la victoria de Jesús solo consiguieron que unos soldados asustados proclamaran que Jesús había resucitado. Cristo surgió de la tumba glorificado y la guardia romana lo contempló. ¿Qué impide que hubiese impedido que que Jesús resucitara? Nada. Jesús había triunfado y había mostrado su poder, aun cuando su humanidad estaba muerta, su divinidad estaba intacta.
Y el ángel que abrió la tumba, dice aquí, el versículo me llama mucho la atención porque dice que se quedó sentado. O sea, todavía contempló el momento en que Jesús camina y sale de esa tumba y esa tumba se queda ahora vacía. Si nosotros aceptamos estos hechos como históricos, de hecho, tú puedes ir a Tierra Santa y vas a encontrar un lugar que viene siendo la tumba vacía de Jesús y así se presenta. Queremos creer entonces, porque la Biblia lo menciona y porque por los ojos de la fe aceptamos que Jesús resucitó al tercer día, venció la muerte, otorgó una evidencia única de a través de los ojos de los soldados romanos de que él había resucitado, porque los romanos eran incrédulos, ¿de acuerdo? Ellos no eran creyentes, no podían haber inventado que un ángel apareció y que Jesús caminó. No podían hacer, ¿de acuerdo? Eran incrédulos, eran incluso paganos, adoradores de otros dioses, pero ahora ellos estaban convencidos de que realmente él era un ser celestial. Acuérdense también, que mucho más adelante los judíos perderían la oportunidad de ser el pueblo escogido y ahora todos los creyentes iban a ser los gentiles, aquellos que iban a tener que ser llamados a ser parte del pueblo escogido por Dios. Los romanos, los soldados romanos, aún en su miedo, aún en su angustia, en su dolor de muerte, casi por el espanto de ver ese evento extraordinario, ellos también creyeron. Qué importante es entonces que nosotros tengamos la seguridad de la resurrección de Jesús. Vamos a ir a otra parte muy interesante de la lección. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Si el testimonio de los soldados romanos no era suficiente, es más, aunque intentaron callarlo, algunos de ellos quizás quedaron completamente convencidos de lo que habían visto. Si todavía eso no era suficiente, Dios, a través de su misericordia, en la resurrección de Jesús, resucita también. Los sepulcros, cuando Jesús muere, ocurre un gran terremoto y los sepulcros se abren. Cuando Jesús resucita, ocurre un segundo terremoto, pero ahora los sepulcros que estaban abiertos entregan a sus muertos. Esto marcó la resurrección de Jesús y la de muchos santos, ¿de acuerdo? A diferencia de la hija de Jairo o de Lázaro que resucitaron para volver a morir. Los santos que fueron resucitados cuando Jesús resucita también, ellos ascendieron al cielo con él como una primicia de la promesa que se cumpliría cuando Cristo venga por segunda vez. Que antes de ascender al cielo con Jesús después de 40 días, ellos se presentan ante muchos en Jerusalén, se acercan a la santa ciudad y hablan con las personas, testificando nosotros también resucitamos porque Jesús resucitó. Yo me Te puedes preguntar, después de la resurrección de Jesús, quizás los soldados romanos o las autoridades romanas perseguirían a los discípulos para que entregaran el cuerpo. Pero al ver tantos santos resucitados, al ver ese evento sobrenatural que sucede en el cementerio y muchos que habían estado muertos ahora caminan entre la gente, hablan de la gente y mencionan y dan testimonio de que Jesús mismo había resucitado. Yo creo que hubo un gran temor en todo Israel, en todo Jerusalén, e incluso en la mente de los mismos romanos, de que algo extraordinario estaba sucediendo y no podían negarlo porque de voz de muchos testigos, entre los soldados romanos, entre todos los que tantos que resucitaron, era imposible de negar entonces que Jesús había resucitado. Quiero que me acompañen a la tercera parte de la lección de esta semana. Acompáñenme al libro de Juan, capítulo 24, versículo 34. Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Después de que Jesús resucita, no se conforma con que se levanten santos y den testimonio de él. Ahora él mismo da testimonio de su resurrección y se le aparece a un grupo grande de personas, se le aparece a un grupo de mujeres,
Se le aparece a la guardia romana, a María Magdalena, a los discípulos en Emmaus, habla con Pedro, los que estaban reunidos en el aposento alto reciben la visita de Jesús. Tomás puede tocar las cicatrices de Jesús. Más de 500 personas escucharon nuevamente a Jesús, Jacobo, su hermano. Es más, el mismo Pablo en Primera de Corintios dice que él vio a Jesús también. Él cuando camina a Damasco se encuentra con Jesús. Entonces, todos estos testigos confirmaron que Jesús estaba vivo, que Jesús había vencido a la muerte. No bastaba entonces con decir mentiras. Ahora nadie podía negar que Jesús había resucitado. Es increíble entonces que tantas muestras de su resurrección eran necesarias para que quedara testimonio innegable de que eso había sucedido. Si Jesús resucitó, si Jesús venció a la muerte, si Él pudo caminar después, casi 40 días en esta tierra estuvo después de su resurrección, pudo hablar con los discípulos. ¿Qué hacía con los discípulos? ¿Qué hacía con las personas con las que se desaparecía? Los instruía, los preparaba. Aquí les mostraba que todo lo que él había dicho, todo lo que la Biblia decía y todo lo que el Antiguo Testamento profetizaba, se había cumplido en él. Y ahora era necesario que hablaran otras personas y les dijeran que ese Dios había resucitado y era necesario acercarse a él. Y si Cristo no resucitó, y si Cristo no había sucedido eso, hay un estudio muy interesante en el libro de Corintios que habla acerca precisamente de el significado de la resurrección. Y Pablo hace una tesis muy interesante acerca de esto. Acompáñenme a esta última parte de la lección, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Las primicias eran una ofrenda que se presentaba ante Dios de lo primero y lo mejor que producían, representando a toda la cosecha. Según Primera de Corintios 15, si Jesús no resucitó, nuestra fe no tiene sentido. Pablo empieza entonces a hacer como una contradicción. Si no resucitó Jesús, entonces los que están en el cielo no resucitaron tampoco. Si Jesús no resucitó, entonces no tiene sentido que nosotros prediquemos de él. Pero Jesús resucitó. Y entonces Pablo, a partir de capítulo 15 de Primera de Corintios, nos empieza a relacionar. Nuestra predicación tiene sentido. Testificamos de un Dios que es veraz. Creemos que también nosotros resucitaremos. Tenemos fe en el perdón de los pecados. Veremos a aquellos que la muerte nos arrebató. Tendremos esperanza de una vida mejor. Todas estas ideas quedan grabadas en nuestra mente si Jesús resucitó. Entonces, para nosotros, la resurrección de Jesús nos asegura la victoria sobre el último enemigo que es la muerte. ¿Hay solución al problema de pecado? Sí, está en la cruz. ¿Hay solución al problema de la muerte? Sí, está en la resurrección. Estos dos eventos entonces marcan la pauta innegable de que nosotros podemos acercarnos confiadamente a Jesús y Él nos otorgará la victoria sobre estos dos males. Pero tienes que aceptar y creer en los ojos de la fe. Tomás pudo ver las llagas de Jesús, pudo meter su dedo en sus manos, en los huecos que habían provocado los clavos. Y Jesús le dijo a Tomás, dichoso tú porque viste y creíste, pero bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Tú eres uno de esos bienaventurados. Tienes ahora la oportunidad de testificar a otros acerca de este Dios que puede vencer la muerte. Y si tu familiar está muerto, pero fue creyente, él está asegurado ya para la victoria final cuando Cristo nos resucita, todos los santos. Nos dejo con este pensamiento final de Elena G. de White en el libro El deseo de toda la gente, página 729. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado una ceremonia simbólica. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, la primicia, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. Primera Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Yo creo que no nos queda duda de este evento. Jesús resucitó y Él está esperando venir por nosotros para llevarnos y experimentar también la resurrección. Quizás algunos
estarán vivos cuando Cristo venga, pero a la mayoría de los creyentes, la mayoría de los que murieron hace muchos siglos, siguen esperando en la tumba, en un sueño. eh, es una muerte temporal, pero cuando ellos sean despertados, entonces lo primero que verán será a su Salvador, aquel que en los ojos de la fe murieron esperando verlo. Ahora en realidad Dios abrirá sus ojos y lo verán tal cual es. Esperamos que esa esperanza también sea la tuya, que ese pensamiento domine tu vida y ayudes a otros a encontrar a través de esas palabras consuelo y paz. Que el Señor te bendiga y que tengas un muy feliz sábado.